socios, es un gusto hoy encontrarnos acá y poder compartir una charla. Utilizamos un poco más lo que es el ley, el decreto, y agradecerle la presencia de Daniel Espinosa y del doctor Costa, y bueno, esperamos hoy poder nutrirnos y sacarnos, si hay alguna duda, poder despejarla. Como presidente de la institución de la Asociación Nacional de Rematadores, Corredores, Inmobiliarios y Tasadores, les doy la bienvenida y le doy la palabra al estimado colega Wilder Alejandro. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de este día tan inhóspito, pero es un tema que convoca. Esto es el trabajo que hemos hecho con la Junta Rematadora durante tantos años. Y logramos hacer este evento común para que nuestros asociados estén de primera mano sabiendo lo que va a pasar con esta ley ya aprobada de que el decreto del año 2017, de diciembre de 2017, aprobada el 12 de noviembre de este año como ley. Nosotros hemos trabajado mucho con la Secretaría Nacional de Lavado, con el doctor Espinosa, con otras instituciones. Tal vez no hemos logrado todo lo que quisiéramos, también, pero a mí no me gusta la palabra sujeto obligado, pero bueno, somos todos sujetos obligados a partir de ahora y esperemos que sea en beneficio del profesionalismo inmobiliario, el que estemos, como somos agentes de retención, cada vez tenemos más títulos, no tenemos el de operador, pero eso lo vamos a tener seguramente. Vamos a contar con la presentación del contador Espinosa, director de la CLAP, y después del asesor público del Archivo, el doctor Costa. Después, ustedes tienen hemos recibido algunas preguntas por mail, pero tienen para también, si nos quieren hacer llegar por escrito alguna pregunta. Y tanto a la mesa, tanto Mario Stefanoni, que está en la punta por la parte de rematadores, y Luis Silveira por la parte de la Cámara Inmobiliaria, trataremos de evacuar las mismas en lo posible. Gracias. ¿Quién maneja el pendrive acá? La presentación. Bueno. No, soy secretario. No. Habla de pasado. Habla de pasado. Pero muy despacio. ¿Es ahí? Pero muy despacio. Digo que eso comience a funcionar. Desde la CIU se les va a estar haciendo llegar la matriz de riesgo que tenemos obligación todos de hacerla cuando hacemos una debida diligencia, y también los formularios de debida diligencia que se tienen que hacer en cada una de las operaciones. Matriz de riesgo, que es baja, mediana y alta, y en el caso de las debidas diligencias, la normal, simple e intensificada. Del estudio del doctor Costa ya nos llegaron, pero entendimos conveniente hacérsela llegar a cada uno de ustedes vía mail, y si no, se la podremos distribuir quizás con la revista Ciudades a todos. Agrego por las dudas, vamos a hacer llegar vía mail un certificado de asistencia a todos los que no han dejado una tarjeta en la entrada. Si no la tienen, igual la hacen llegar vía mail a nosotros o a la Asociación Nacional de Rematadores, Corredores y Tasadores. Si no tienen eso, no tenían. Salvarlas ahí para
Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Gracias por la invitación a la CIU y a la Asociación de Trabajadores. Estamos un poco en gira antes de fin de año tratando de difundir las normas nuevas que se aprobaron mediante decreto. Nos interesa que todos tengan más o menos de primera mano la posibilidad de que alguien de la Secretaría participe en una charla y que trate de evacuarles algunas dudas que ustedes pueden tener. Nos decía, bueno, esta semana hemos tenido con los portadores, hemos tenido en Zona Franca, la semana anterior también en Zona Franca. Tenemos gente viajando al interior con la Asociación de Escribanos, o sea, estamos tratando de hacer un esfuerzo para llegar a todo el mundo y tratar de sacarle por lo menos las dudas más gruesas respecto de lo que implica el decreto y las obligaciones que tienen que cumplir. Ahí hay un marcho, ¿no? Está poniendo en su conectado. Bueno, nosotros siempre, para no entrar a hablar del decreto así fríamente, nos interesa darles un contexto de riesgos para que ustedes sepan por qué en realidad, por qué estamos todos en este tema, por qué ustedes son sujetos obligados y por qué tienen que cumplir determinadas obligaciones. Yo lo que les quiero decir antes de hablar del riesgo de lavado en Uruguay, que este sistema de sujetos obligados se aplica en todo el mundo. A partir de los años 90 se han ido definiendo estándares internacionales que prevén que determinados sujetos del sector privado colaboren con el Estado, a los que se les traslada la carga de vigilancia del Estado, porque son cosas que el Estado no puede hacer. O sea, se ha llegado a la conclusión que el delito de lavado de activos, en la medida que es un delito que se comete a través de actuaciones ilícitas normalmente, comprando un inmueble, por ejemplo, o realizando un depósito, no se puede investigar con los métodos investigativos policiales típicos. Entonces, por eso se fue definiendo, primero, por supuesto, las instituciones financieras, de ponerle obligaciones a esas instituciones financieras de que preguntaran, identificaran al cliente, preguntaran por el origen de los fondos. Cuando el dinero se asustó, porque las instituciones financieras, el dinero ilícito, por supuesto, le estaban preguntando, empezó a irse al sector real. Y ahí aparecieron los inmuebles, básicamente, y un montón de operativas comerciales no financieras y que, en virtud de que eran usadas, vuelvo al sector inmobiliario, que es un caso claro, o sea, muy utilizadas para el lavado de activos, los estándares internacionales establecieron la necesidad de que todos los operadores que trabajan en el sector inmobiliario tuvieran esa carga de vigilancia, estuvieran obligados a aplicar medidas de diligencia y estuvieran obligados a reportar determinadas operaciones inusuales a la unidad de inteligencia de su país, que en este caso es la unidad de información y análisis financiero del Banco Central. O sea, les decía, esto se aplica en todo el mundo, se aplica por lo menos en 194 países que adhieren a la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional. Para ejemplificar, les puedo decir que en esos 194 países está Cuba, pero también está el Vaticano, que aplican exactamente los mismos estándares, porque estos estándares están en 40, en lo primero que se llama las 40 recomendaciones del GAFI, y que establece desde cómo tipificar el delito hasta cómo prevenir, a qué actividades, por supuesto,
con mayor énfasis, dependiendo del riesgo que tenga cada país, a qué actividades ponerle obligaciones y cómo supervisarlas y cómo decomisar los bienes. O sea, está todo en el mundo internacional bastante regulado y bastante digerido, porque se supone que a nivel internacional se han consensuado que son las mejores prácticas para combatir el lavado. Uruguay las puede tomar o dejar esas prácticas. Por supuesto que el país le interesa, por un lado, por un tema de combate al delito, combate al crimen organizado, de no dejarse dominar por el crimen organizado. Al país le interesa aplicar esas políticas. Pero además, el hecho de no cumplir esas políticas no es gratuito. El sistema GAFI, ahora vamos a ver, Uruguay, por ejemplo, este año se le está empezando una evaluación internacional, y dependiendo de cómo resulte esa evaluación internacional, puede haber consecuencias para el país. Pero no solo para ustedes, sino para todo, para el sistema financiero y económico del país. Entonces es importante, más allá de que estén de acuerdo o no con ser sujetos obligados o no, de que les guste más o les guste menos el tema, que sepan por qué se está haciendo todo este esfuerzo, y en base a qué el gobierno está empujando estas normas. Ahí fue. La evaluación de riesgos. O sea, los países tienen que enfocar sus riesgos. Uruguay hizo la última evaluación en los años 2015-2016, se trabajó con asesoramiento internacional, se trabajó con todos los organismos públicos que tienen competencia en el tema, se convocó a los privados también, a los sectores privados para que dieran su visión sobre los sectores de riesgo, sobre las amenazas. ¿Y qué se concluyó? O sea, rápidamente. Amenazas locales y amenazas del exterior. ¿Qué es la amenaza? La amenaza se define en el análisis de riesgo, es decir, ¿de dónde vienen los dineros que pueden ser lavados? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Qué tipo de delito genera dinero ilícito que puede estar siendo lavado en Uruguay? Y en el caso de ustedes sería concretamente en el sector inmobiliario. Bueno, a nivel país se estableció que el narcotráfico, contrabando, delitos bancarios, delitos fiscales eran las principales amenazas locales. A nivel del exterior, narcotráfico, corrupción, lo han visto ustedes en el caso de Lavallato, todos estos casos, la ruta acá. Uruguay siempre está como una especie de pivot ahí en muchos movimientos regionales de dinero ilícito vinculado a la corrupción. Delitos fiscales, también es notorio que en el país ha habido mucha inversión, por ejemplo, en el sector inmobiliario, proveniente de actividades ilícitas en el exterior, en Argentina y Brasil, básicamente, relacionadas con delitos fiscales. Esto hasta el año 2012 no fue un problema. No fue un problema porque los estándares que yo les hablaba, esos estándares que establecen la forma en que los países deben tipificar el lavado y prevenirlo, no incluían el delito fiscal en el esquema de prevención del lavado de activos. O sea que hasta ahí Uruguay convivió con dos normativas separadas. Una cosa era la prevención del lavado y otra el tema fiscal. El problema es que en el año 2012 el Grupo de Acción Financiera Internacional resolvió incorporar el delito fiscal al lavado de activos. Entonces ahí quedamos, nuestra legislación quedó fuera del estándar internacional, y en la medida que somos un país de riesgo para que venga fondos de origen fiscal a lavarse, teníamos que considerarlo prioritariamente en esta evaluación. Como sectores vulnerables, que son los sectores en los cuales ese dinero proveniente de la amenaza puede buscar canalizarse, o sea, los que presentan algunas ventajas para ser canalizado, identificamos cuatro principales, ¿no? El financiero,
el societario, la administración societaria, el inmobiliario y las zonas francas. Entonces, a partir de las amenazas de vulnerabilidades, se dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las áreas prioritarias de acción? En el año 2017, 2016 y 2017 se analizó qué medidas debía tomar el gobierno uruguayo urgentemente para empezar a combatir esas amenazas y levantar esas vulnerabilidades que presentaban. Por ejemplo, cambiar la ley de lavado y la ley de financiamiento del terrorismo. Quizás la de financiamiento del terrorismo no les afecte tan directamente, pero también pesa en esas evaluaciones internacionales que nos hacen. Las dos leyes. El gobierno en el año noviembre de 2016 presentó dos proyectos de ley, un proyecto de ley integral de lavado, un proyecto de ley integral de terrorismo y su financiamiento. El de lavado es el que se aprobó en diciembre de 2017 y estamos reglamentando ahora. El de terrorismo y su financiamiento todavía están en discusión en el Parlamento. Ese proyecto que se aprobó, nuevo, básicamente incluyó el delito fiscal como precedente, incluyó, por supuesto, junto con eso a los portadores como sujetos obligados, además de otras modificaciones, pero creo que las dos cuestiones más destacables son esas, la del delito fiscal y los contadores como sujetos obligados. Otra cuestión que se encontró durante la evaluación de riesgo fue que el área del sector no financiero, los sujetos obligados del sector no financiero no tenían una buena supervisión. Por ejemplo, había sujetos obligados como las inmobiliarias que están desde el año 2004, pero entre 2004 y 2015 no hubo prácticamente visitas de fiscalización, no hubo capacitaciones adecuadas, o sea que el sector estuvo obligado pero sin apoyo, digamos, y sin control. Entonces también eso se definió y ya antes de terminar la evaluación de riesgos se resolvió que la Secretaría Antilavado fuera la que asumiera ese rol de supervisor. Para eso la Secretaría Antilavado, que era un organismo pequeño que tenía 5 o 6 personas, porque se dedicaba solo a coordinar políticas en el ámbito de presidencias, se lo dotó de un cuerpo inspectivo, digamos, que básicamente se formó a través de gente de la Dirección General Impositiva que vino a trabajar a la Secretaría. Ahora después vamos a ver el tipo de actuación que se está haciendo. Pero ahora somos unas 25 personas, de las cuales por lo menos 15 están dedicadas a la labor de fiscalización. Otro punto que habrán visto también, que era apuntando al sector societario, que era un sector vulnerable, muy utilizado por gente del exterior para canalizar sus fondos ilícitos, era el de las sociedades. No había obligación de registro del beneficiario final, o sea, no había mucho control sobre quién era el verdadero dueño de las sociedades uruguayas. Esto también se anotó como una gran debilidad. Bueno, estas las voy a pasar, pero se designó a la Secretaría Antilavado como supervisor. Se aprobó la ley, la BNAI 19484, a principios de enero, que obliga a identificar el beneficiario final de las sociedades uruguayas en un registro que se creó en el Banco Central. Se dio todo un plazo y este plazo acaba de terminar, o sea, terminó ahora el 30 de noviembre. En teoría, toda sociedad uruguaya en actividad, salvo las personales, tiene que haber identificado el beneficiario final, o sea, la persona física que ejerce el control de la sociedad, más allá de quiénes sean sus accionistas o si hay una cadena de accionistas, hay que llegar a identificar a la última persona. Esto es clave en la prevención del lavado de activos. Bueno, lo de los dos proyectos ya se lo dije.
Después, hay una estrategia que se aprobó el año pasado, que se hizo una publicación, que contempla otro tipo de medidas que van de 2017 a 2020, marzo de 2020, cuando termina este periodo de gobierno, para, digamos, para ajustar aspectos en varios otros sectores que no mencioné acá, ¿no? Entonces, seguimos con los aspectos legales principales de la estrategia. Les vuelvo a repetir lo de la ley de terrorismo, la implementación del registro accionista que acaba de terminar. Y después lo que faltaba es reglamentar la nueva ley de lavado para el sector financiero y el sector no financiero. Esta semana el Banco Central aprobó las circulares para reglamentar toda la normativa en el sector financiero. Entonces todos los bancos y otras entidades financieras van a adecuar sus procedimientos a las disposiciones de la nueva ley. En el caso del sector no financiero tenemos el decreto 379-018, un decreto que se empezó en febrero, que hicimos una Secretaría Antilavado y un borrador y empezamos a trabajarlo, o sea, lo decía Wilter al empezar, lo hemos trabajado con todas las cámaras, con todos los colegios profesionales, o sea, la decisión fue que cada sujeto obligado pudiera opinar más de una vez sobre las disposiciones que le correspondían en su capítulo. Por supuesto, no estaremos siempre de acuerdo, pero yo creo que hicimos un esfuerzo significativo para bajar a tierra un montón de cuestiones que les preocupaban a los sectores y el decreto, por supuesto, es mucho mejor de lo que empezó siendo, ¿no? Y esperamos también, que eso es otra decisión que aplica la Secretaría Antilavado desde la época de Carlos Díaz, es seguirnos reuniendo periódicamente con los sectores para tratar de levantar cualquier problema práctico que surja, para eliminar interrogantes o casos prácticos, casuísticas que surjan en la práctica. Van a tener la posibilidad de canalizarla, sea a través de SIU, ADIU, Gallaveo o a la asociación que quieran, que lo lleve con la Secretaría y ahí vamos a tratar de discutirlo y de buscar una solución. O sea, se trata de que, sin dejar de cumplir las obligaciones, hacerlo de la manera menos intrusiva posible para la profesión. El decreto es muy sencillo, es muy largo para hacer un decreto, en realidad son como 100 artículos, pero eso pasa porque la decisión fue tener un capítulo para cada sector, o sea, se podrían haber compactado, digamos, en cada uno de los sectores, el inmobiliario, rematadores, hay muchas cosas en común, pero preferimos ponerlos por separado para que cada uno fuera a su capítulo y digamos, tuviera allí sus normas. Tiene un primer capítulo con definiciones, después el segundo generalidades. Lo único que quiero destacar de generalidades es, no sé si ven por ahí abajo, que dice oficial de cumplimiento. Eso es que van a tener que designar. Ese nombre fue muy criticado por varias asociaciones. No lo cambiamos porque es el nombre internacional, pero no implica más allá de lo que es un responsable frente a la CENACLA y frente a la UIAF del Banco Central. O sea, incluso el oficial de cumplimiento, si es una empresa individual, es la persona. O sea, no hay que contratar, o sea, no busquen otro tipo de responsabilidades. O sea, además, si yo contrato a una persona como oficial de cumplimiento y hay un incumplimiento, en realidad la sanción va a ser a mí que lo contraté, no va a ser a la oficial de cumplimiento. O sea, el responsable es el sujeto obligado, siempre, y se puede apoyar o no en una persona contratada. Después, del sector inmobiliario, hay un capítulo 4, que es el que más o menos refleja todas las características del sector. Después, Leonardo, estamos haciendo una dupla acá, ya llevamos más de una charla en común, él ya sabe lo que tiene que complementar,
él lo va a explicar más detalladamente cada una de estas cosas. Yo voy yendo. Sí. Vamos a cerrar con un villancico, ¿no? No, alguna cosa que se había planteado, por ejemplo, cuando actúan dos inmobiliarias, que queda claro que cada uno se maneja con un cliente y punto, no hay por qué preguntarle el otro, o sea, cosas prácticas que fueron surgiendo cuando en el medio de una operación el cliente se niega a dar determinada información, que eso es un caso muy común. Bueno, la idea es que hagan la operación y recuérdenla, pero no se obliga a cerrar, a no hacer una operación que ya está en el medio de su desarrollo. Por ejemplo, el umbral de diligencia, que estaba el umbral para diligencia intensificada, que estaba en 200.000, se subió a 300.000, se supone que para reflejar mejor los precios del mercado. La idea no era que no fuera demasiado abarcativo, sino que marcara un tipo de vivienda de mayor calidad, en el cual habría que hacer mayor debida diligencia. Bueno, el capítulo 9 ya sabe, el reporte de operación sospechosa, es genérico para todos, es lo mismo que venía el inmobiliario o el rematador que encuentre una operación inusual, tiene que dirigirse al Banco Central. El Banco Central en su página web tiene los formularios, que en el caso del sector no financiero se llenan en papel y se presentan, que más o menos guía los datos que se precisa presentar. Esto recoge lo mismo que ya estaba. En el caso de los rematadores hubo un poco más de movimiento, digamos, entonces se empezó, se fue moviendo la normativa, porque era una situación que no se adecuaba a lo previsto claramente por las normas, ¿no? Por los estándares. Entonces, en definitiva quedó. Hay tres tipos de remates que son en los que se considera sujeto obligado, ¿no? Dejamos remate de ganado, inmuebles y objetos de arte y metales preciosos por encima de $15.000. Remates ganaderos también se manejaron umbrales, hasta $150.000 va a haber como una medida de diligencia simplificada, lo podríamos llamar, o simple, y de 150.000 para arriba otro tipo de diligencia. En el remate de inmuebles tiene el mismo umbral que con la compraventa de inmuebles de $300.000. O sea, sí, hay que hacer de diligencia, pero la intensificada siempre es la mayor. Y un último problema que teníamos eran los remates judiciales, y con la posibilidad que tenía el rematador de en un remate judicial de ponerse a pedir determinado tipo de información y completar o no determinado tipo de información, qué posibilidades reales tenía de hacer una diligencia con un cliente con el que no tiene demasiado contacto, ¿no? Ahí está, prácticamente pierde contacto porque el contacto está en el juzgado. Entonces, la idea es que se haga una ficha el día del remate que contemple determinados datos y con eso tratar de cumplir, o sea, se flexibilizó al máximo la normativa para permitirles cumplir adecuadamente, o sea, en vez de pedirles algo que no podían cumplir. Registro de sujetos obligados. Hay un capítulo, el capítulo 12, que establece la obligación de registro. Ustedes saben que no hay un registro de inmobiliarias íntegro que contemple todas las inmobiliarias del país. Entonces lo que la Senaclaf tuvo que hacer es decir, bueno, los que cumplan, los que sean sujetos obligados se tienen que registrar. El registro está pensado por vía web, es como un trámite web, es muy sencillo. Entran abajo ahí en ese link, que es la página web de Senaclaf,
Esa es la página web de Senaclaf. Ahí, no sé si se ve, ahí dice registro de sujetos no obligados. Sí. No lo quiere. Pasamos adelante. Dan clic ahí y se supone que se deberían poder inscribir. Y hay un teléfono que funciona bien. Si hay dudas, ¿no? Te digo porque hoy justamente me llamó una persona que llamó por teléfono y funcionaba bien. Enseguida le dieron asistencia. No tengo nada que ver con la página. Ah, y no tengo nada que ver con la página. No yo. Pasar a esta página, este link nos lleva al trámite. Le vamos a sacar esto. Le vamos a sacar. Esto nos lleva al portal de trámites del Estado, ¿verdad? Que es donde está el. A ver si puedes anotar. Una más. ¿No? Este es el trámite de GUI, este es el portal de trámite del Estado, ahí van a. Lo que se les pide es datos de inmobiliaria o datos personales, eso ya está vinculado, o sea, el portal al poner el root ya trae el nombre de la entidad inscrita, o sea que chequea, y lo que le vamos a pedir es dirección y el nombre del oficial de cumplimiento, la persona de contacto, con su mail y teléfono, como para después contactarlo. Es bastante sencillo y después el sistema mismo les va a emitir una constancia de que se inscribieron y no tienen más que hacer. Otra cosa importante, no sé si es un consuelo, pero es gratuito. Poco que el Estado brinda gratuitamente. No será una oferta. No será una oferta de fin de año, pero es gratuito. Ya se le va a ocurrir alguna tasa. Sí, te mando un mail. No, ¿sabés lo que pasó? No ha sido de las primeras. Bueno, los primeros 2 días, el tema informático, en teoría, ahora ya está arreglado y va al minuto. ¿Ah? Sí. En nuestro caso, una de las constancias no llegó de uno de los que digamos el otro no. ¿Cómo se hace? Llamanos. Yo te dejo la. No, porque en teoría todos los que entraron en esos 2 días quedaron registrados porque entraron al sistema, porque lo que había un error en la respuesta. Se supone que cuando arreglaron, se arregló todo lo demás. ¿Queda alguien en medio? No hay problema. No hay problema. Bueno, voy a redondear un poco la actividad de Senaclaf. Les decía, se creó un equipo con inspectores de DGI para tener gente que ya sabía fiscalizar, que tenía experiencia, que no había que formar, y en marzo de 2016, en junio de 2016 se empezó a realizar supervisiones, ¿no? Ahí tienen, de junio de 2016 a 31 de octubre de 2018 se hicieron 1.210 visitas, marqué en rojo todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. La idea fue cubrir los sectores, o sea, van a ver que los 3 sectores de riesgo básicamente eran zona franca, lo ven abajo ahí que hay 395 actuaciones. Arriba de todo tenés los ámbitos de sociedades, quizás son actuaciones quizás un poco más largas, y en el medio el sector inmobiliario. La idea fue recorrer
se ha ido mucho a Montevideo y Maldonado, básicamente, porque son los lugares en materia de riesgo inmobiliario que vemos como mayores, salvo compraventas de grandes campos en el interior. Pero también hemos ido Rivera, Salto, Paysandú, Colonia, por el lado de Brasil, creo que Cerro Largo 33. La idea es abarcar todo el país. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Ya les adelanto, o sea, de 1210 actuaciones que se hicieron en estos años, las multas o sanciones que se han aplicado no llegan a 30. O sea, la SENACLAF no es un organismo recaudador, o sea, no nos interesa salir a cobrarles multa a ustedes por encontrarles un papel que les falta, lo que fuera. A nosotros lo que nos interesa, todo esto se hace para que el Estado pueda prevenir el lavado de activos. Y esto se refleja en reportes de operaciones sospechosas, en operaciones inusuales, en dificultarles la operativa a quienes quieren lavar usando el sector inmobiliario. Ese es nuestra recompensa, no cobrarles multa a ustedes, porque tampoco, más allá de que la ley en teoría nos permite multas de hasta $2 millones, no tiene sentido. No tiene sentido. Lo importante, lo que queremos hacer es justamente convencer al sector de que integre los procedimientos de control a su actividad comercial, porque así está protegiendo al país, está cumpliendo con la seguridad, pero se está protegiendo al mismo también. Se está protegiendo al mismo. ¿Cuáles fueron las causas de multas? No, causas de multa, bueno, en realidad, de los 1200 había muchos incumplimientos, incumplimientos normativos, la debida diligencia, por ejemplo, una clásica, yo hago una búsqueda de Leonardo a ver si tiene antecedentes y no guardé una copia de la pantalla, la búsqueda que es, o sea, hay que hacer la debida diligencia y acreditarla, hay que poder mostrarla de la debida diligencia. Pero en esos casos se les dio una recomendación, mirá, la próxima, o sea, no se sancionó a nadie por no haber guardado las búsquedas o por no haber guardado copias de tal documento, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones son menores. Hubo algunos casos en clientes que tenían antecedentes haciendo las búsquedas, por ejemplo, tendría que haber originado un reporte, una persona que tenía un cliente que tenía con antecedentes y resulta que no se habían hecho las búsquedas. Entonces ahí el escribano o el inmobiliario que participaron no pudieron hacer el reporte porque no habían buscado los antecedentes o no quisieron buscar los antecedentes. Entonces ese tipo de casos son como distintos al de que intentó cumplir y le faltó algo y le dicen, no, mirá, para la próxima hacer mejor esto, completar mejor el formulario. O sea, por eso la gran mayoría son por recomendaciones, pero no por hechos de gravedad ni omisiones graves. Sí. Hola, ¿qué criterio tiene para la visita? Porque veo que es bastante dispar, ¿no? 451 escribanos, un casino. Y eso es lo que, no sé, llama la atención. Casinos son 4. Y hay uno de riesgo. 25%. De mayor riesgo. Que es el que visitamos. No, es un tema de riesgos, evidentemente. Es un tema de riesgos. Y de hecho, ustedes saben, en Uruguay hay casinos del Estado y hay solo 2 casinos que operan en régimen privado, que tienen determinado riesgo. Y esos visitamos uno, el otro privado lo vamos a visitar seguramente. Ahora, el volumen no tiene nada que ver lo que maneja el sector casinos, lo que como riesgo de lavado representa el sector casinos para el país, que el sector inmobiliario. Por eso está concentrado, yo les decía, está concentrado el sector inmobiliario, zona franca y administradores de sociedades. ¿Por qué? Porque son los que tienen más impacto, junto con el sector inmobiliario y el financiero, que es el que supervisa el Banco Central. ¿Ah? Pero es claramente eso. Justamente lo que no queremos es hacer supervisiones en sectores que no consideramos riesgo. Y por ejemplo, el sector casino, ya que estamos hablando,
mucha parte del sector casinos tiene juegos, en el sector público tiene juegos de maquinitas, donde es difícil lavar dinero de forma importante. Entonces, como que por ahí viene un poco la explicación. El plan de fiscalizaciones es en base a riesgo. Lo que yo les decía, cómo se está demostrando la conciencia del sector, la forma en que el sector está entendiendo sus obligaciones y cumpliendo. Miren que en el año 2013, todo el sector no financiero, estamos hablando de todos los escribanos, todas las inmobiliarias, los casinos, los rematadores, todos los vendedores de objetos de arte, le informaron al Banco Central 4 operaciones sospechosas en todo el año. 4, 2013. En 2018, septiembre de 2018, van 160, el año va a cerrar en 200 operaciones sospechosas reportadas por el sector no financiero, de los cuales hay 50, 60, no traje la discriminación del sector inmobiliario privados. O sea, no es un crecimiento espectacular, pero marca una tendencia, o sea, y nos pone muy conforme a decir, bueno, la gente está entendiendo y está, digamos, aplicando la debida diligencia que corresponde y está informando cuando ve casos inusuales. O sea, no se trata de informar cualquier cosa, se trata de informar casos inusuales. Y vean abajo el porcentaje, y el sector no financiero está representando el 30% de lo que han reportado los bancos en este periodo. O sea, es muy importante lo que está haciendo el sector no financiero, y queremos alentar a que sigan en esa dinámica, porque es clave poder detectar situaciones que de repente el sector financiero no detecta. Hay un programa de capacitación que no quiero dejar pasar de informarles antes de... Después hablamos de cosas. Hay un curso gratuito en AGESIC para todos los sujetos obligados, que está en esa página. Ahí hay un aula, hay 7 aulas creadas para los distintos sectores de sujetos obligados. Ahora vamos a agregar una 8ª, que son los contadores. Allí pusimos en forma sencilla, gratuita, toda la normativa explicada, todas las normas de respaldo que necesitan. Incluso se puede hacer una prueba y se le da un certificado, puede servir para ustedes, puede servir para empleados de las inmobiliarias que quieran iniciarse en el tema lavado. Está hecho también con gente de AGESIC, o sea, no es un curso pesado ni agobiante, va a lo importante. Ya hubo más de 3.000 personas inscritas en la primera etapa. Ahora lo bajamos hasta marzo, porque lo que estamos haciendo es actualizar los contenidos al nuevo decreto. ¿Tá? O sea que en marzo van a poder, los que les interese ingresar, segunda oferta, gratuito también. Llamamos dos. Previa. Bueno, y la evaluación de GASLAT. Esto se los quiero dejar antes de dejarlo con Eco. Yo les decía, el mundo aplica determinadas normas, pero el mundo también controla cómo se aplican determinadas normas para eliminar los países llamados no cooperadores. Para eso se hacen rondas de evaluaciones. Rondas de evaluaciones en las que Uruguay estamos en la 4ª ronda, va a ser la 4ª vez que vienen a Uruguay a evaluar. Hasta ahora nos ha ido bastante bien. Yo he participado en las 3, en una vez estuve en la primera, después como ayudante en las otras 2. Lo que cambia acá es que no basta con tener la ley aprobada, cambia la efectividad. O sea, lo que vienen a medir es la efectividad, vienen a medir justamente si el sector no financiero está reportando, está aplicando la diligencia, le está informando al Banco Central
operaciones sospechosas. Si a partir de esas operaciones sospechosas el Banco Central logra pasarla a la Fiscalía y la Fiscalía logra condenar a los lavadores, este es el fin último, y logra decomisarle los bienes a los lavadores. Eso es todo un sistema que tiene que funcionar. A la vez van a ver cómo el país también coopera con el exterior en investigaciones de lavado, que también es uno de los temas que nosotros tuvimos en el pasado como una crítica fuerte, sobre todo en la región, porque no cooperábamos en temas de investigación. Eso ahora también se va a medir, y con la nueva legislación tenemos otras posibilidades de cooperar que antes no teníamos. El cronograma, ya empezó la evaluación, la semana pasada vinieron, recorrimos, fueron al Poder Legislativo, a la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo, se reunieron con diversas autoridades también en materia de prevención de lavado y supervisión financiera. Lo que viene ahora es la visita in situ, que es en mayo. Nosotros estamos preparando un cuestionario que tenemos que mandar en enero. Ahí se explican todas las normas y se explica cómo funcionan todos los sectores. En mayo vienen ellos y van a querer contrastar lo que nosotros les dijimos con todos los sectores, o sea, todo el sector público y todo el sector privado. Y van a invitar, por supuesto, a la asociación rematadora, a las cámaras inmobiliarias. Se van a reunir sin la presencia de ninguna autoridad uruguaya, y ahí el evaluador va a tratar de ver si realmente funciona el tema, si no funciona, si lo que nosotros estamos diciendo es verdad, mentira, qué conciencia tienen los sectores del riesgo, qué opinión tienen, si están, ¿no? O sea, la visita es muy larga, 2 semanas, y permite muchas reuniones, e incluso pueden pedir reuniones de complemento de reuniones con la Cámara, la CIU, si les pareció que les quedaron temas para discutir. O sea, ahí entra el sector privado y bueno, ellos tratan de contrastar eso con el cuestionario que les envió. Finalmente, en diciembre, bueno, ahí se nos fue. En diciembre va a ser el plenario, ¿no? Ahí se resuelve sí o no. Al país le dan determinadas calificaciones, determinadas recomendaciones, y en materia de efectividad hay 11 resultados que se miden en materia de efectividad y se dan 4 categorías, o sea, bajo, moderado, sustancial o alto, y en función de esas combinaciones van a ver que depende de si el país puede ser con candidato a entrar a una lista internacional o no, o sea, como país no cooperador, ¿no? Esa sería la situación en la que el mundo se pone en contra del país evaluado. El país no pudo demostrar una gran efectividad en varios de los ítems considerados, entonces ahí entra en un proceso de un año más, o sea que estamos hablando de diciembre de 2019, tenemos todo el 2020, ahí va a haber un gobierno nuevo, todo el 2020, para hacer cosas que permitan evitar el ingreso a la lista. Por ejemplo, que es lo que en este momento me preocupa más a mí, ya les dije lo de la ley de terrorismo. 3 de los resultados de efectividad que va a medir la FILAC tienen que ver con la ley de terrorismo y su financiamiento. Si no la aprobamos, vamos a tener problemas con esos 3. O sea, entramos perdiendo 3-0. O sea, quizás esa ley que no aprobamos ahora la vamos a tener que aprobar de apuro en 2020, ¿no? Porque va a ser como una condición imprescindible para no entrar en la lista pública en febrero de 2021. ¿Ah? O sea, esto es una amenaza. Si no cumplís, yo te pongo en la lista. Punto. Entonces, las sanciones pueden ser esas. Una vez que pasaron todos los plazos, el país no logró cumplir, bueno, se publica en la famosa lista negra o lista gris. La lista negra está en Irán y Corea del Norte. No creo que nos vayan tan mal como para ir ahí, pero seguro que la lista gris, si no cumplimos adecuadamente, vamos a estar. ¿Y eso qué implica? Implica que el GAFI hace un llamamiento a todos sus países adheridos a
aplicar contramedidas financieras contra Uruguay, a protegerse contra Uruguay porque Uruguay es un país no cooperador. Y eso, por ejemplo, desde lo más sencillo, encarece cualquier transferencia bancaria que el país realice a través de su corresponsal en Nueva York. Eso ya es un problema. ¿Sí? Encarece si es que no cierran las corresponsalías, como le ha pasado a algunos países, porque en la medida que un país chico, con poco negocio, es riesgoso, es como la lepra, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes del tamaño de Uruguay, de la posibilidad que tiene Uruguay, de lo importante que es la inserción internacional para Uruguay, y tratar de actuar en consecuencia y evitar de cualquier manera la posibilidad de estar en una de estas listas. Pero esto está como posibilidad. Eso es un ejemplo de los llamados que hacen el FinCEN, por ejemplo, la autoridad antilavado de Estados Unidos, como les avisa a los bancos que tengan cuidado con las instituciones de tal país porque ha sido incluido en la lista tal y tal. Bueno, sí, tiene no, pero es la verdad, pero es la realidad. Pero yo digo, esas son las cosas que tiene. Díganlo, lo dijo en la charla que tuvimos. Pero yo te aseguro que Uruguay no va a poder zafar si es que no cumple la norma. No tenemos el peso que puede tener Estados Unidos para defender. Además, Estados Unidos tenía otras cuestiones que lo defendían, digamos, en materia de terrorismo. El terrorismo tenía los mejores puntajes del mundo, entonces con eso compensó. No se escuchó lo que dijo Silveira, no sabemos de qué están hablando. De Delaware está hablando. Silveira es de Delaware, el estado de Delaware. Yo dije que Estados Unidos, si bien nos exige cosas, ellos tienen una Delaware, ¿no? Que el contador Espinosa estaba explicando lo que quiere y por qué. Nada más. Pero ellos pueden hacer lo que quieren, no pasa nada. Así que... Bueno, más o menos es lo que yo le estaba diciendo. Una manera de de otra manera estaba tratando de explicarlo. No, pero además, yendo a la metodología particular, o sea, yo decía, Estados Unidos en toda la parte del terrorismo, esa que nosotros hemos logrado aprobar, tiene los más altos calificaciones. Entonces, como que eso pondera a favor, a pesar de que esta parte de la sociedad se les calificó mal, pero lo otro lo levanta. Bueno, yo quiero cerrar por acá. Lo único que era vamos a seguir, o sea, la idea es, más allá de atender la evaluación, seguir trabajando con ustedes, seguir trabajando con las cámaras para mejorar la aplicación de la normativa, y si hay que modificar algo, si hay que interpretar algo, estén tranquilos que un decreto se cambia por otro, o sea, no tomen nada como definitivo ni nada como grave. Si está mal, se va a cambiar. ¿Ah? Bueno, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Te aplaudir y quedar para la pregunta. No dice que va a hablar Leo ahora y después... Sí, hablamos ahora. A ver, brevemente yo voy a tratar de, como decía Daniel, hemos hecho cuantas rondas juntas, ya fueron hablados, así que hemos pasado por todos los sectores que vimos, pero bueno, por casi todo. Pero bueno, brevemente voy a tratar de ver qué es lo que el decreto dice en concreto respecto del sector financiero, perdón, el sector inmobiliario y el sector rematador. El sector le sirve de consuelo y no porque yo sea asesor de la ciudad para ver. El sector inmobiliario en el decreto es el que de alguna manera, junto con las zonas francas, a pesar de ser de mayor riesgo, tiene más simplificado, más claro cómo es la debida diligencia. Objetivamente, porque hay cosas que por el trabajo conjunto se pudieron aclarar. Más allá que ustedes podrán decir seguramente, pero esto es difícil. Eso no quiere decir que sea fácil. Simplemente quiero decir que hay cosas que quedaron claras, cosas que quedaron fuera, quedan dudas porque la ley las había incluido de una manera, pero hoy por hoy
queda claro que, por ejemplo, el sector construcción hay cosas que no van. Quedó claro, yo no me acuerdo, los rematadores de ganado tenían una preocupación enorme, y yo creo que subió el umbral. Y a poco, si algo uno puede decir es, uno podría pedir más cosas, pero la Secretaría, el diálogo fue bastante fluido y sobre todo muy fructífero, a mi juicio, para lo que es el decreto hoy. Bien, cuando esta es simplemente la normativa, el financiamiento del terrorismo, si bien no es la norma completa, quedaron vigentes las viejas normas del 2004 y estas son las normas que a partir de ahora. La definición es como, ¿cuál es la lógica del decreto? El decreto tiene un capítulo inicial que son normas generales de debida diligencia y después tiene capítulos que van agarrando cada uno de los sectores o estableciendo medidas concretas para cada uno de los sectores. La lógica es que hay como una especie de fuero de atracción del sector. Si yo soy sector inmobiliario, me van a regir las normas del sector inmobiliario sin perjuicio de alguna que está en el capítulo general y que pueda resultar aplicable. Pero la norma, eso lo dice expresamente el decreto, es si yo soy prestador de servicios societarios y estoy en zona franca, voy por prestador de servicios societarios. Si soy inmobiliaria, voy por acá. Si soy escribano, o sea, este fuero de atracción hace que yo tengo que ir a mirar el capítulo. Y si soy rematador, voy a ir a ver el capítulo de rematadores, en donde están las normas de diligencia. Pero esto no es nuevo respecto del 2010, estos conceptos que están acá en el primer artículo del decreto, salvo el enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo es lo nuevo que de alguna manera recoge la directiva de Gafi del año 2012. El enfoque basado en riesgo es un poco también lo que hace la CENACLAF cuando hace supervisión. Va mirando a cuáles son los sectores que de alguna manera tiene que supervisar más. El enfoque basado en riesgo para los sectores obligados es a qué clientes tengo que dedicarle más recursos y sobre los que tengo que buscar más información, sea sobre el origen de fondo, sea sobre antecedentes, propósito de la transacción y razonabilidad de esa transacción. Eso es el enfoque basado en riesgo. Nosotros, en el caso de la SIU, decía hoy Luis que se le va a mandar una matriz de riesgo. En la matriz de riesgo lo que intenta hacer de manera muy simplificada es para que cada una de las inmobiliarias pueda tomar eso como un ejemplo de cuáles son las zonas geográficas, los tipos de negocios, los tipos de clientes que pueden estar haciéndome saltar el riesgo. ¿Qué quiere hacerme saltar el riesgo? Es que puedo pasar de un riesgo medio a un intensificado con las consecuencias que vamos a ver ahora. Lo mismo para el sector rematadores. Puede pasar de que si yo estoy por debajo de los $150.000 de ventas anuales en ganado, cuando pase eso, implica que la información que voy a tener que pedirle a mi cliente va a ser información adicional, sobre todo de origen de fondo y regularidad fiscal, que son los dos conceptos que de alguna manera el decreto incorpora, que no son nuevos en materia de lo que ya existía en la vieja ley, pero como se incorporó el delito fiscal, yo ahora tengo que saber hasta dónde llega la obligación de regularidad fiscal. Y para la tranquilidad de todos ustedes, Daniel me decía que ayer estuvo los contadores, que eran los que tenían los pelos más de punta, la regularidad fiscal quedó algo que no implica que ustedes son auditores fiscales. ¿No? Yo le diría que es razonabilidad, documentación de respaldo. Sin documentación de respaldo no hay razonabilidad que valga, ¿no? ¿Está claro? Bien. Por tanto, sujetos obligados son, es cierto, a uno no le gusta sujeto obligado, pero yo les voy a contar una personal. El invento ese mató el inventor. Empezamos Daniel con estas cosas cuando el país en el año 2000 y 2001 nos exigían estas cosas. Yo estaba en la duda de si yo soy sujeto obligado. Y bueno, en algún momento, que los abogados solo somos sujetos obligados en algunas ocasiones y en algunas transacciones. Yo no me dedico a esas transacciones, pero alguna hago. Y como el decreto dice que por el hecho de hacer una ya me obliga respecto de esa transacción como sujeto obligado, el invento mató al inventor. Voy a tener que escribir para que simplemente para que le vea. Yo pensé que no, pero en alguna entro. Entonces, por tanto, ser sujeto obligado no es otra cosa que estar inscripto, tener procedimientos, búsqueda de información, antecedentes de información, un poco lo que está aquí en la primera slide, y sobre todo reporte de operación sospechosa si es que corresponde hacerlo. ¿Está claro?
Lo otro, Daniel no lo dijo, pero se desprende. ¿Qué pasa si yo no estoy inscrito en el registro